Ya sabéis que cada día utilizamos más el teléfono móvil. Día a día, yo no sé por qué cada vez se van utilizando más los teléfonos móviles y ¿qué hacemos en ellos? Muchas veces ver redes sociales. Ya sabéis que hace un tiempo salió TikTok, que ha roto el mercado, hablando claro y pronto, que cada día hay más gente que ve esos vídeos en formato vertical, que hemos pasado de ese 9:16 a ese 16:9 en formato vertical, que tan de moda se han puesto en TikTok. Esos pequeños vídeos que más o menos duran un minuto, que oye, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero hay que reconocer que es lo que está más de moda a día de hoy. ¿Qué ha hecho YouTube? ¿Qué han hecho Instagram? ¿Que han visto mermadas sus visitas? Pues se ha sumado al carro y nos han intentado meter un formato de vídeos similar a los que tenemos en TikTok. En Instagram tendríamos esos Reel y en YouTube teníamos esos YouTube Short. Vídeos de menos de un minuto en formato vertical para poder ver en nuestro teléfono móvil, que a día de hoy, si somos sinceros, cuando te pones a ver estadísticas de cualquiera de las redes sociales, donde más te van a ver va a ser en el teléfono móvil. Ya es que hay veces que parece una extensión de nuestra mano. Yo creo que muy poquita gente se olvida de él cuando vaya a salir a cualquier sitio. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a hacer un vídeo en el que os voy a explicar, ya veis que tengo aquí el programita de edición preparado, cómo editar estos vídeos para poder subirlos tanto a YouTube como a Instagram en esos Short o esos Reel o en TikTok, donde tú quieras subir tu vídeo. Siendo sinceros, cuando estamos grabando vídeos de drones siempre es mucho mejor para mí verlo en formato panorámico, porque te da toda la amplitud de esas cámaras gran angular que tenemos en los drones, pero hay que ser conscientes de que, por ejemplo, cuando tú subes un vídeo a Instagram, sube muchísimo más un Reels que un vídeo en IGTV o esos vídeos normales en formato panorámico que tiene Instagram. Así que vamos a hacer este tutorial para la gente que quiera compartir este tipo de vídeos, que también nos va a servir para hacer vídeos en formato panorámico, porque prácticamente es lo mismo. Vamos a compasar un poquito con la música, meter algún efecto y hacer un reel bastante rápido, y para poder hacerlo vamos a utilizar un programa muy sencillito con el que vamos a poder elaborarlo fácilmente, que no es otro que Filmora 10, que es el que tengo yo en el ordenador instalado. Tengo Filmora 10, tengo Filmora Pro, podéis utilizar Filmora 11, Filmora 9, el que vosotros queráis. Prácticamente con cualquier programa de edición podéis hacer tranquilamente vuestro vídeo. Así que, como no os quiero aburrir más, vamos con este pequeño tutorial que me habéis pedido mucha gente, de cómo poder hacer estos reels con cierta calidad. Así que vamos a la materia. Que ya se me olvidaba, soy Leo y esto es Eletecnic, tu canal de drones. Aquí vas a encontrar montones de tutoriales, de consejos para aprender a volar mejor tus drones, para ir poquito a poco perfeccionando en este mundillo, y sobre todo bastantes reviews, bastantes análisis de diferentes drones para poder ir sabiendo cuál te interesa más o cuál te interesa menos para meterte en este mundo, para subir de nivel poco a poco. Así que nada, no se te olvide suscribirte, darle a la campana si te gusta el vídeo, manita arriba para que podamos seguir creando más contenido, y vamos con el vídeo. Aquí estáis viendo, aquí tenemos nuestro programita de edición y vamos a meternos en materia. Vamos a echarle un vistazo a ver cómo podemos hacer estos reels con este Filmora 10. Filmora 10, Filmora 11, el que tengáis vosotros, incluso el Filmora 9 os puede valer para poder hacerlo. Lo primero que tenéis que hacer es seleccionar un audio que te dé cierta calidad y que te permita hacer que algún que otro compás con tu vídeo, poder cambiar entre planos diferentes, y si tenemos algún que otro resalte en este audio, muchísimo mejor, porque te va a permitir hacer algunos cambios y algunas transiciones bastante más apetecibles en tu vídeo. Así que vamos a echar un vistazo a ver qué música hemos seleccionado y qué tramos hemos cogido de unos vuelos que estuvimos haciendo el otro día con el Autel Evo Little. Así que vamos a meternos en materia, y aquí veis que tenemos nuestro programa de edición. Aquí tenemos la canción que hemos elegido, que sería lo primero que tendríamos que poner. Aquí estáis viendo que tiene bastantes golpes y tenemos que seleccionar la canción
hasta el tiempo que queramos hacer nuestro vídeo. Si conseguís alguna que dure más o menos un minuto, va a ser mejor porque no vais a notar ese corte de golpe en la música, pero más o menos hay que dejar entre los 59 segundos, 59,50 milésimas, porque si dejáis un poquito más, YouTube muchas veces te lo va a reconocer como un vídeo de más de un minuto. Así que vamos a coger esta canción, vamos a cortarla, vamos a escucharla y vamos a seleccionar donde tiene esos cambios de ritmo que nos van a venir muy bien para a la hora de editar saber dónde podemos cambiar entre un clip y otro de vídeo que vamos a hacer. Así que vamos a escucharla y vamos a ver qué cambios notamos en esta canción. Pues bueno, aquí la tenemos, vamos a ponerla, vamos a ver los cambios de ritmo que tenemos más o menos, tampoco nos vamos a volver locos y vamos a elegir unos cuantos para poder meter varios clips. No vamos a tirarnos muchísimo tiempo. Aquí tenemos. Aquí yo creo que tendríamos uno, vamos a poner un marcador. Vamos a ponerle un fundido de salida para que no se note tanto el cambio de golpe. Fundido de salida, fade out, ¿de acuerdo? Vamos a ir bajando gradualmente el audio hasta cuando termina. Así que ahora vamos a ir metiéndole algunas imágenes a ver qué podemos hacer. Primero, por ejemplo, podemos meter esta en estos 4 primeros segundos. Como veis, vamos a meterla en su formato original, 3800, y vamos a dejar el audio del motor del dron. Ahí lo tenemos, así que vamos a cortarlo aquí para que acompañe la música, marcamos y cortamos esta parte de la imagen. Vamos a bajar un poquito el audio porque si no luego suena demasiado fuerte y si metemos algún tipo de efecto de sonido prácticamente no lo vamos a oír. Ahí tenemos el primero, vamos a escoger otro, no sé cuál vamos a poner, por ejemplo este del agua, puede estar bien por meter diferentes planos. Ya sabéis que luego podéis utilizar por los paneos que vosotros queráis, mezclarlos de diferentes zonas, que también queda bastante bien. Vamos a ver, me he pasado aquí 3 pueblos y este sería por aquí. Un poquito que se vea nuestro dronete. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a meterle una pequeña rampita de velocidad, no mucho, para que quede un poquito más de vídeo. También podríamos hacer en alguno de los cambios de ritmo alguna aceleración. Vamos a ver cómo queda aquí el cambio de la música. Vamos a darle un poquito de velocidad. Aquí es donde lo tenemos, ya veis que tenemos para ponerlo en reversa, rápido, lento, normal y velocidad personalizada. Vamos a ponerla a 4 por a ver cómo queda. Bueno, y ahora le metemos este timelapse del final y ya lo vamos a dejar hasta el final. Hasta ahí. Vamos a cortar un poquito menos, vamos a dejar un cachito que sea un fundido negro y esto lo eliminamos. Vamos a ver cómo ha quedado más o menos. Tampoco hemos metido muchos paneos, ya os digo, para hacer un tutorial que sea sencillo, iros fijando mucho en los cambios del ritmo de la música, luego meterle efectos, lo que vosotros os guste más.
Pues ahora ya tenemos más o menos nuestro vídeo montado, le hemos metido esos efectos de sonido y vamos a ver cómo podemos hacer ahora para que se vea en formato vertical, porque actualmente todavía lo tenemos en formato horizontal. Así que vámonos a meter manos a la obra, que es quizá lo que más interese a todos. Lo primero que vamos a elegir es la relación de aspecto, el formato de salida de nuestro vídeo, que lo podríamos hacer tanto ahora como cuando empezamos nuestro proyecto. Como veis, tenemos 16:9 panorámica y lo que vamos a elegir es 9:16 vertical en 1080 por 1920. Consejo muy importante: graba tus vídeos en tu dron a 4K. ¿Sí? Porque cuando nosotros recortamos nuestro vídeo del 4K en formato horizontal al formato vertical, no lo pasa a 1080 por 1920. En cambio, si estamos grabando a 1080, la calidad sería pésima, prácticamente se nos queda en un 480, y si estamos grabando a 2,7K, más o menos sobre los 720 píxeles. ¿Qué ocurre? Que cuando lo vayamos a subir a las redes sociales, la calidad va a ser bastante más bajita. Por eso, si grabas a 4K, te va a permitir sacar vídeos en formato vertical a una calidad de 1080 que en un teléfono móvil se ven perfectamente bien. Así que ya lo veis, ahí tenemos 1080 por 1920 formato vertical. Ya veis, hay que dar aquí en la casita esta que tenemos en el lado derecho, cambiar relación de aspecto y elegir ese formato vertical 9:16. Una vez que hemos hecho eso, como veis, el vídeo nos aparece cortado en el medio. ¿Por qué? Porque tenemos el formato horizontal en nuestros vídeos, y al pasarlo al vertical lo que hace es comprimirlo y meterle dentro de ese formato 9:16. Está muy bien si quisiéramos montar 3 vídeos superpuestos, uno en la parte de arriba, otro en el centro y otro abajo, que sería una muy buena opción para poder hacer un Reels, un YouTube Short o un vídeo para TikTok en los que enseñemos 3 planos diferentes. Pero como lo que nos vamos a centrar hoy es en sacar un plano solo, lo que vamos a hacer es enseñaros cómo hacer para ajustarlo súper sencillo a ese formato vertical. Hay 2 formas de hacerlo, una manual y la otra es automática, que yo es la que os recomiendo a todos si no sabéis mucho. Eso sí, cuando grabéis, intentar siempre que el objeto que queréis resaltar en vuestro vídeo de formato vertical esté en el centro del plano. Tener en cuenta que vamos a recortar y centrar nuestra imagen en el medio cuando lo hagamos en el modo automático. Luego siempre se puede corregir un poquito, pero si vais variando el eje donde está vuestro objeto, al final se va a acabar saliendo de plano. Así que ratón derecho y nos vamos a recortar para ajustar. ¿De acuerdo? Le damos directamente recortar para ajustar y, como veis, ya nos deja nuestro paneo hecho en formato 9:16. Si nos vamos aquí a la herramienta de recortar, como estáis viendo que tenemos en el panel justo encima, podríamos moverlo hacia el lado que queramos nosotros para dejar ese objeto que queremos en el centro. Vamos a ver cómo queda ahí. Vale, pues vamos a seguir haciéndolo con todos. Recortar para ajustar, recortar para ajustar. Y un consejo que os voy a dar es bastante sencillo hacerlo. Perdéis un poquito más de tiempo, pero ya va a depender del ordenador que tú tengas. Es exportarlo en esta resolución 4K, que aparte te puede servir para cualquier otro vídeo, para meterlo en medio, para cualquier cosa. Puedes utilizar este vídeo y luego reduces todo de golpe a 16:9. Si tenéis todo centrado. Si no lo tenéis centrado, siempre es mucho mejor hacerlo así, porque vas a poder ir corrigiendo poco a poco según se te desplace tu objeto. Bueno, pues ya lo tendríamos aquí más o menos. Ahora sería muy sencillo darle a exportar. Ya veis que ya lo tenemos configurado en 1080 por 1920. El número de frames por segundo que le queréis poner a vuestro vídeo, si grabáis a 30, si grabáis a 24, 25, eso ya dependerá mucho de lo que vosotros utilicéis cuando grabáis. Tener en cuenta que si grabamos a 25, lo subimos a 30, vamos a ver nuestro vídeo a tirones, porque al final el programa de edición va a tener que ir inventándose clip y
metiendo interpolados, hay unos clips figurados en medio de uno y otro. Si grabamos a 30, lo bueno que nos permite, si luego editamos a 24, es bajar la velocidad, hacer alguna que otra cámara lenta que queda muy bien, hasta 24 frames por segundo. Vamos a exportarlo, vamos a ver, Reels Tuto, vamos a poner y vamos a darle a exportar y os lo pongo ahora al final del vídeo. Bueno, espero que os haya quedado claro. Yo creo que es bastante sencillo, al final es editar, es después pasarle a ese formato 9:16 y ir reescalando, recortar para ajustar nuestros clips, ya después jugar con el audio, con la música, con los efectos de sonido, como os gustan esas transiciones, meterle velocidad o ir un poquito más lento, ya como te vaya gustando, hacer ese tipo de rampas de velocidad y todo eso, y como te guste a ti el resultado final de tu short, tu reels o tu vídeo para TikTok. Pero yo creo que ha quedado bastante claro cómo se hacen. Si tenéis alguna duda, aquí abajo en los comentarios, que para eso están, y oye, nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal. Mil gracias a todos por estar ahí detrás de la pantalla.